Hola, muy buenas tardes. Hoy damos comienzo al primer programa de socorrismo que tenemos en nuestra programación de la televisión de Mula Vicosal. Tenemos aquí con nosotros a Juan Moya Berijal, que es cabo de la Cruz Roja, con la Cruz Roja es con la que hemos hecho el consorcio para hacer este programa. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Nuestro propósito es intentar por todos los medios que el televidente tenga el mayor conocimiento posible sobre cómo debe de actuar en un caso de urgencia, de cualquier enfermedad o cualquier accidente y demás. Voy a preguntarle a Juan si podría explicarnos en qué va a consistir el cursillo de socorrismo que nosotros vamos a hacer aquí todos los domingos. Pues va a consistir más o menos en tratar de poner cualidad y conocimiento a las personas televidentes para que éstas, en caso de urgencia, puedan hacer lo mejor posible y más adecuado dentro de las posibilidades que tengan más al alcance. ¿Qué utilidad tiene el cursillo de socorrismo para todos los televidentes que nos puedan ver en el programa? Esto es una cosa que tiene mucha utilidad, puesto que nunca se sabe cuándo puede hacer falta una mano que, aunque no sea especialista, pero entienda algo del tema y pueda ayudar mucho y puede ser un punto decisivo en salvarle la vida a una persona o no. Claro, que no solamente en cuestión de que la gente se despreocupe porque sepa de que tiene aquí unos militares, o bueno, unos militares de la Cruz Roja o un puesto de la Cruz Roja, sino que ellos también pongan de su parte, ¿no? Sí, desde luego nosotros solos no podemos hacer nada, porque hasta incluso en el caso de un accidente, si por mucha velocidad que nosotros tengamos en el acto, pero si antes de llegar nosotros no se han tomado las debidas medidas adecuadas, pues puede que nuestra intervención no sirva para nada. Juan, ¿sobre qué temas tenemos más o menos? Estamos estudiando, sabes tú, que llevamos ya varios días intentando hacer el estudio de los programas que vamos a emitir. Tenemos el proyecto de emitir alrededor de unos 20 programas sobre socorrismo, los más imprescindibles para que ustedes pues, puedan tener una orientación de lo que les hemos dicho antes, lo que deben de hacer en cualquier momento de apuro o de necesidad, de urgencia. Entonces, aquí más o menos Juan nos va a explicar por encima, porque tampoco lo tenemos muy hecho, porque llevamos pocos días trabajando sobre el asunto y nos va a explicar por encima sobre los temas que más o menos vamos a tocar. Asfixia, hemorragias, quemaduras y fracturas, Sí, o sea, lo más normal. Intentar por lo menos aquí podemos hacer también alguna, además de, vamos a proyectar diapositivas, vamos a hacer una orientación sobre un libro de socorrismo que nosotros tenemos y al mismo tiempo pues haremos aquí alguna exhibición con soldados de la Cruz Roja para ver si en algún momento qué es lo que se debe de hacer cuando hay un fracturado o cuando hay alguien que le ha dado un ataque cardíaco o algo por el estilo, ¿no? Sí se puede hacer, desde luego. No hay ningún problema. Entonces, bueno, como hemos dicho antes, este programa está hecho en consorcio con la Cruz Roja de Mula. Lo tenemos simplemente lo hacemos para que todos ustedes se den cuenta de que es una labor social muy grande la que está haciendo la Cruz Roja. La prueba de ello es que intentan por todos los medios, también por televisión, de que ustedes se den cuenta de que ahí están, de que necesitan la ayuda de todos ustedes, al igual que ustedes necesitan la ayuda de ellos. Entonces, nuestros programas se van a emitir todos los domingos aproximadamente sobre las 6 de la tarde se van a emitir. Nada más, este programa ha sido una presentación de lo que el próximo domingo se va a empezar a hacer y por nuestra parte, bueno, si tienes que decir algo, Juan, al televidente, incitándoles para que vean el próximo programa el domingo. Lo único que tengo que decir es que esto es un programa que puede servirle de mucha utilidad en la vida cotidiana de cualquier persona. Pues muchas gracias, Juan, y nos vemos en los próximos programas. A ti, bueno, y algún compañero que otro que pueda venir a echarte una mano y a echarme una mano para que, bueno, ustedes se den cuenta del comunicado de la Cruz Roja y el que nosotros queremos darle. Muchas gracias por su atención y eso sí,
Le esperamos el próximo domingo a las 6 aproximadamente para que ustedes puedan ver el primer programa socorrista de la Cruz Roja en Mula. Muy buenas tardes. Ya está otra vez. Anda, cartera, hombre. ¿El foco? Paco, hombre, a ver. Hola, buenas tardes. Esta tarde estamos aquí en nuestro primer programa de socorrismo. Para ello hemos traído a Juan Moyaberrijal, cabo de la Cruz Roja de Mula. Hola, buenas tardes. ¿Sobre qué libro nos vamos a basar? Pues nos vamos a basar sobre este libro de primer auxilio y socorrismo que edita Cruz Roja Española. El primer tema del cual vamos a hablar es de la actuación del socorrista ante una situación o accidente grave, ¿no? Sí. Desde luego hemos de tener en cuenta que ante un accidente o situación grave no sabemos lo que hacer y al mismo llegar lo primero que tenemos que tener en cuenta es estar tranquilos nosotros para que así el herido o accidentado tenga confianza en nosotros. Luego hemos de tener también en cuenta la composición del lugar, que consiste en ver las víctimas que hay, las que más graves están y siempre teniendo en cuenta que nosotros no tengamos algún peligro que nos sea a nosotros de también gravedad. Entonces lo principal es buscar la seguridad, la tranquilidad y la serenidad, ¿no? Eso desde luego, puesto que si no hacemos eso, el paciente o herido no confía en nosotros. Y una vez tenido todo esto en cuenta, ¿qué es lo que debe hacer el socorrista? Entonces ya se debe proceder a ver qué es lo que tiene el herido. O sea, examinarlo para definir y concretar qué es lo que le sucede. Tenemos que tener en cuenta que existe un trípode vital que es el estado, o sea, el sistema nervioso, la respiración y el corazón, como se diría, o circulación sanguínea. Entonces, si una de estas tres partes falla, la cosa no funciona y entonces existe pues, la muerte. Entonces, cuando llegamos al accidentado y nos encontramos con que tiene una de estas tres cosas, tenemos que intentar reanimarla. Cuando es respiración, pues si la respiración es escasa, entonces se debe poner en una posición que el accidentado no le sea más fácil la respiración y si la respiración es nula, se debe efectuar la respiración boca a boca. En el caso de que sea por que la circulación sanguínea no va como debe de ir, entonces debemos, primero, si es porque el pulso es débil, se debe de tratar de un shock, por lo tanto deberíamos acostar al enfermo boca arriba y poner las piernas más altas que la cabeza y tal, pero eso ya después lo iremos explicando en sucesivos programas. Luego, si es cuestión de la columna vertebral, un golpe o algo así que afecta al sistema nervioso, pues entonces lo mejor es avisar primero a personas que sepan, o sanitarios o algo así, que sepan lo que deben de hacer, pero si no está al alcance de nuestras posibilidades ponernos en contacto con estas personas, lo mejor es inmovilizar, o sea, movilizar lo menos posible al herido y en caso de que el herido esté, por ejemplo, digamos, tendido en el suelo, inmovilizarlo para poder así efectuar el traslado de una manera sencilla y que desde luego no es nada dolorosa. Bueno, dolorosa es, puesto que si se rompe la columna vertebral le duele, pero es menos dolorosa que si lo llevamos zarandeándolo. Y además, desde luego, si no lo llevamos de esa manera, o sea, rígida, desde luego, pues le puede costar la vida. Entonces, en caso de no saber lo que hacer, lo mejor es dejarlo conforme está. Desde luego, porque y llamar a la persona adecuada, ¿no? La base del socorrismo está en que no es el buen socorrista el que más sabe, sino el que, aunque sepa poco, lo que sabe lo sabe bien. Entonces, es preferible llegar y dejarlo, ¿no? Y él avisar a las personas que puedan saber lo que hay que hacer a meternos nosotros en un lío que no sepamos desenvolvernos.
Y que además pueda perjudicar al paciente. Eso desde luego, porque es muy difícil que una persona que no sepa lo que tiene que hacer dé justo con la clave para hacerlo bien. Sobre este tema no incluimos nada más. En este tema, que es como si dijéramos una introducción de lo primero que hay que hacer ante un accidente, pues yo creo que está. También hemos de tener en cuenta las hemorragias, que es un punto muy frecuente y uno de los más normales. Cuando nos encontramos con una hemorragia o pérdida de sangre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la herida con la que haya sido hecha, o sea, el objeto con que haya hecho esa herida, ¿no? Dependiendo de la forma como sea, la herida es de una forma o de otra. Por lo tanto, puede ser herida perforante, cortante, etcétera. Entonces, si por ejemplo esa herida está, digamos, en el tórax, se debe taponar la herida, puesto que esto hace que el aire no ocupe, o sea, el aire que puede entrar no ocupe el lugar donde debe estar el pulmón. Porque si esto sucede así, el pulmón entonces no puede inflarse, digamos, y por lo tanto no puede respirar el accidentado o herido que le suceda esto. Luego, hablando ya de hemorragias, lo primero que tenemos que hacer ante una hemorragia es, primero, intentar cortar la sangre, así hablando en palabras vulgares, con un apósito o algo, o sea, poniéndolo directamente sobre la herida y haciendo presión. Luego, si esto no da resultado y la sangre sigue saliendo, entonces se debe coger Si no da resultado, el caso es que en todos los casos hay que recubrirlas, ¿no? Sí, las heridas desde luego deben estar cubiertas, aunque solo sea un pequeño roce, puesto que así evitamos infecciones. Y en caso de heridas abdominales, ¿qué es lo que debemos hacer? En las heridas abdominales, lo mejor que podemos hacer es poner un paño húmedo encima de la herida y, si es posible, y en caso de que el intestino haya salido fuera al exterior, se debe poner como si fuera una especie de faja, o sea, que apriete un poco el intestino y ya está. Y trasladarlo urgentemente a un centro hospitalario. Pues los puntos más importantes es que si no sabemos lo que hacer es dejar al herido conforme está y no tocarlo, y si nos encontramos con alguna herida, en todos los casos, recubrirla. Sí, antes no he dicho, cuando lo de las hemorragias, por ejemplo, no he dicho ya, por ejemplo, lo de la presión arterial y el torniquete, porque eso lo daremos más adelante, y son ya, por ejemplo, el torniquete ya una cosa más grave, o sea que hay que saber utilizarla y tiene un tiempo determinado y tal. O sea que no se puede poner un torniquete en todos los casos. Todos estos puntos se ampliarán más en temas sucesivos, ¿no? Desde luego estos puntos ya en temas sucesivos se irán explicando uno por uno y parte por parte, con la ayuda de diapositivas y tal. Y así a ver si sale. Un poco breve nuestro programa, pero la próxima vez será un poco más extenso. Pues hasta aquí nuestro primer programa de socorrismo. Por nuestra parte, nada más. Le damos las gracias a Juan Moya Brijal por haber estado con nosotros. Vale, de nada. Gracias. Buenas tardes. Si la semana pasada hablamos de la hemorragia como
motivo de alarma de la gente de la calle, no es menos importante y alarmante la aparición de una herida por un agente traumático. Empezaremos definiendo el concepto de herida, haremos una clasificación después, según agente, la forma y la gravedad, iremos viendo por encima cada una de ellas y luego veremos las heridas más graves con sus tratamientos, que serían las de cráneo, tórax y abdomen. El primer apartado que veríamos sería el concepto de herida, que sería una solución de continuidad de la piel o mucosa, dependiendo de la zona afecta, originada por un agente contundente, un agente traumático, que puede ser pues, desde un cuchillo, una navaja, una pedrada, hasta un simple pinchazo de una aguja o un alfiler. El segundo apartado que veríamos sería lo de la clasificación. Entonces, en la clasificación serían varias, dependiendo del agente traumático que produzca la herida, según la forma y luego según la gravedad. Según el agente, serían heridas incisas, heridas contusas, heridas punzantes y heridas por arrancamiento. Según su forma, serían heridas lineales, heridas en colgajo y heridas con pérdida de sustancia o escar. Y luego, según la gravedad, serían heridas simples, heridas complicadas y las heridas más graves, que son las penetrantes y las perforantes. Si vemos cada una por apartado, veríamos primero, según el agente que produce la herida, sería herida incisa. Son aquellas que están producidas normalmente por un objeto que corta, puede ser un cuchillo, una navaja, un vidrio. Normalmente son heridas de poca profundidad, pero sin embargo a lo largo son más largas que anchas y muy poco profundas. Normalmente son heridas de bordes limpios y muy sangrantes, y sobre todo hemorragia en sábana. Si vemos la diapositiva, ahí se vería una herida incisa, donde se vería que existe la longitud es más grande, la anchura muy pequeña y la profundidad también pequeña. Luego la herida contusa sería una herida, ahí se ve, donde existe bordes no limpios, anfractuosos, la anchura puede ser grande, la profundidad también, y existe incluso despegamiento de la piel, ahí se ve. Normalmente está producida por piedras, palos, martillos, objetos romos. Siempre ante una herida de estas se tiene que limpiar bien y explorarla, porque puede quedar restos o bien de la piedra que haya producido la herida, o bien de la madera o del objeto contundente. Son más propensas que las otras a la infección. Luego, otro tipo de herida sería la herida punzante, donde normalmente está producida por objetos que pinchan, alargados y puntiagudos, de alfileres, púas, unas tijeras, etc. Son heridas que predomina la profundidad, son más profundas que anchas. Luego, otra herida dentro de la clasificación, según el agente, puede ser la herida por desgarro o por arrancamiento. Es decir, son heridas, según se ve en la diapositiva, donde el agente contundente actúa de forma tangencial, es decir, a la vez que da el golpe, va cortando y despegando la piel de las partes más profundas. Normalmente siempre queda unida el trozo de piel, existe un trozo de piel que queda en la zona levantada pegada a la mano, en este caso, o al pie o al cuerpo, que se llama pedículo, y es lo que luego va a servir de irrigación para que eso luego, en caso de que se cosa o salga, regenere. Luego, según la segunda apartado, es según la forma, pueden ser heridas lineales, heridas en colgajo y heridas con pérdida de sustancia o escar. Las heridas lineales pueden ser curvas, rectas, estrelladas. Luego, la herida en colgajo también son heridas que existe una gran separación de bordes también, y se producen también por arrancamiento. Y luego la herida por pérdida de sustancia o escar sería aquella en que el pedículo no existe, o sea, se arranca totalmente la parte de piel y quedaría
una zona de lesión al descubierto, sin zona de protección ahí. Luego, según la gravedad, pueden ser heridas simples, complicadas, y luego las graves. Las simples son aquellas que no afectan normalmente a órganos ni vísceras que comprometan. Por ejemplo, una herida leve es aquella que, bueno, puede ser simple, es aquella que corta un dedo, o sea, no compromete para nada la vida de la persona. Luego, las complicadas son aquellas que pueden afectar a órganos de importancia funcional y que por tanto necesitan un tratamiento especial en hospital. Pues sería, por ejemplo, el caso de que en una se corte una arteria importante, una arteria humeral, una arteria femoral. Y luego las hemorragias graves son aquellas que afectan a partes del organismo donde existen órganos vitales, por ejemplo, abdomen y tórax. Entonces, las hemos clasificado las graves en penetrantes y perforantes. Heridas penetrantes son aquellas que el objeto traumático penetra en la cavidad, bien sea torácica o abdominal, y puede ser, por ejemplo, una navaja, un puñal, un proyectil. Y luego las heridas perforantes son las que, además de penetrar dentro, producen destrucción o lesión de los órganos que hay en su cavidad, por ejemplo, una bala que pille corazón. La clínica de una herida normalmente produce dolor, hemorragia y luego la separación de los bordes de la herida. El dolor, que es muy variable de una persona a otra, dependiendo de la subjetividad de la persona. Por ejemplo, un corte en un dedo, en una persona le puede doler mucho porque esté muy, muy sensible, o bien puede ser que exista otra persona no le puede doler nada. Otro signo de herida es la hemorragia, que puede ser arterial, venosa o en capilar. Arterial según coge una arteria, en cuyo caso sería más peligrosa, o una vena, o en capilar, que sería una herida en sábana. Y luego la separación de los bordes. El tratamiento de las heridas depende si la herida es simple o la herida es grave. Si la herida es simple, pues lo que se debe hacer es, en caso que existan cuerpos extraños, primero que la persona que va a manipular la herida se limpie las manos o los materiales o las herramientas o instrumentos que vaya a usar. Luego limpiar la herida con agua a chorro o cualquier sustancia antiséptica. Si existen cuerpos extraños del objeto contundente, pues intentar quitarlo. Luego desinfectar con lavado con agua, con jabón o un antiséptico y cubrir con una gasa estéril y un vendaje o esparadrapo, un vendaje compresivo para si existe hemorragia, la compresión que la corte un poco. Entonces, el otro apartado sería una herida grave. Es aquella que afecta a partes más profundas, puede afectar arterias, venas, nervios, incluso si es una cavidad, puede afectar órganos importantes, órganos de la economía. Por ejemplo, nunca se debe de explorar una persona ajena ni tratar de curar la herida. Solamente si hay o no cuerpo extraño, dependiendo de la zona, quitarlo o no. Colocar un apósito estéril, cubrirlo y mandarlo lo antes posible a un hospital. Puede ser que sea una herida en scar, es decir, donde existe una pérdida de sustancia. Entonces lo que se debe de hacer ahí es, primero, aparte de lavar la herida y limpiarla con agua normal a chorro, primero ponerle una gasa de estas que vaselinadas tipo Linitur encima y luego ponerle una gasa seca estéril. Se pone la gasa vaselinada o Linitur para que la gasa que luego se pone encima no se pegue y al despegarla en el hospital haya problemas de mayor hemorragia, de más hemorragia. Entonces lo que se debe hacer es poner un Linitur, encima una gasa y luego un vendaje que tiene su misión, como es por ejemplo luchar contra la infección, a la vez que se pone el vendaje y se comprime, se lucha contra la hemorragia y a la vez, como es conveniente que no se movilice la parte afecta, pues entonces el vendaje también le inmoviliza. El apósito o el vendaje compresivo que se ponga no se debe retirar salvo que al enfermo le aumente el dolor, que al enfermo le aumente la hemorragia o bien que el enfermo note
en el miembro, en la zona afecta, una sensación de adormecimiento. Hasta aquí son las heridas simples, pero hay otras que son heridas mucho más graves, que son las heridas que afectan a cráneo, tórax y abdomen. Entonces, en el cráneo son heridas que normalmente pueden afectar a varias zonas. Por ejemplo, que afecte solamente a partes blandas sería una herida en scar, que sería un traumatismo en cabeza donde se quita solamente piel y pelo, pero que no afecta para el hueso a nada. Donde lo más importante ahí en tratamiento es poner un vendaje compresivo para evitar la infección. Puede ser que afecte a partes blandas y que produzca también una pequeña fractura. Entonces, una pequeña fractura de hueso del cráneo. Entonces, lo que se hace primero no manipular nada ni comprimir, solamente mandar al enfermo semisentado al hospital y con una almohadilla detrás para evitar los golpes bruscos. No manipular nunca, porque si el hueso está medio fracturado, en la manipulación se puede fracturar y afectar la masa encefálica. Y luego, la tercera herida, la más grave, son aquellas heridas craneales que produce lesión de la piel, lesión de hueso, y además la fractura va a afectar a masa encefálica, es decir, al cerebro, en cuyo caso el traslado es muy urgente al hospital y por tanto no se recomienda hacer ningún tipo de manipulación. Heridas graves. Luego, otra herida grave son las del tórax, que son aquellas heridas que ponen en comunicación el exterior con la caja vital torácica. Entonces, normalmente va a producir un neumotórax. Si existe algún cuerpo extraño clavado, se debe de dejar en el sitio donde está. Lo único que se tiene que hacer es taponar la herida de modo impermeable, es decir, primero se pone una gasa estéril encima y luego encima una zona impermeable, un plástico limpio, de forma que se evite la entrada de aire, y esto se sujeta o bien con la mano o bien con un esparatrapo. Se reincorpora al enfermo semisentado en un coche o en una ambulancia y se manda con traslado urgente al hospital, donde ahí se le hará tratamiento definitivo. Otras de las heridas graves son aquellas que afectan al abdomen. Normalmente son heridas graves, pues te producen la salida de las vísceras abdominales, intestino, estómago, hacia afuera. Entonces el enfermo se debe colocar siempre boca arriba, con la rodilla ligeramente flexionada, y si hay dificultad respiratoria, elevar la cabeza y los hombros. Nunca retirar el cuerpo extraño si está clavado. Y si existe salida de intestino, estómago y asas intestinales, pues nunca intentar reponerla hacia adentro, puesto que se puede producir una insuficiencia respiratoria aguda. Colocar un paño estéril encima, limpio, y fajarlo suavemente, no sin comprimir, solamente poner una sábana limpia encima, de forma que no entre tampoco aire ni nada. Y no dar ningún tipo de alimento, es decir, ni agua ni alimento sólido. Y con esto se envía traslado urgente al hospital. Dentro de toda la gama esta existen unas contraindicaciones que nunca se deben de hacer en las heridas, como son, por ejemplo, colocar algodón directo sobre una herida, esté donde esté, porque normalmente los pelillos del algodón van a servir como mecanismo de infección. Nunca se debe manipular ante una herida grave, nunca colocar polvos ni pomadas, y siempre tener presente la posible complicación en la manipulación de las heridas. ¿Sabe lo que estoy haciendo, no? Ahora, bueno, ya como no voy a hablar más, lo que estoy haciendo es, cuando yo esté hablando de heridas de tórax, entonces me metéis esto de tórax, ¿entiendes? Sí. Es que no he ido a pasar porque la había puesto yo antes de las complicaciones y tal, ¿no? Entonces lo dejáis un momentico, sí. Tiempo que yo vaya... Hable de una cosa, ¿cuál es la posición? Exactamente. ¿Hable de otra? ¿Entiendo o no? Sí. Que mira, por ejemplo, yo he hablado de abdomen, ¿no? Sí. Bien. Entonces, cuando he hablado de abdomen, ahora vendrá, por ejemplo, ahora viene blanco, heridas de abdomen.
factores de gravedad, ¿entiendes? Sí, sí. Eso se mete, ¿no? Eso se pone. Luego la forma de, aquí, el tratamiento, que es lo que he dicho más o menos así por encima, ¿eh?